hablar también de cuestiones de seguridad, sobre un breaking news que le pasábamos hace ratitito. Grábenos, por favor, compañeros. Saludo con mucho gusto a la periodista y abogada Beatriz Contreras Castillo. Beth Castillo, ¿cómo estás, Beth? Bienvenida Sin Censura. Hola Toño, muy feliz ya de estar acá con todo tu gran público y pues mandarles muchos saludos a todas y a todos. Muchos saludos a la querida Beth Castillo. También saludo al escritor y periodista Francisco Paco Cruz. Querido Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Toño, ¿cómo estás? Pues aquí contento y con Beth, y mira, para cerrar el fin de semana, para empezar el fin de semana o cerrar la semana, Beth, ¿cómo te ha ido? Así que, Toño, a la hora que quieras. Y les digo, muy pronto viene esta nueva generación de Sin Censura en la que vamos a estar todos juntos. Os vamos a invitar y nos vamos a echar ahí, les digo, un cafecito los que quieran, una cerveza los que quieran, y ahí vamos a estar platicando de Toño, dijiste mezcal, Toño, dijiste mezcal, no nos no, cortes a nosotros. Sí, dijiste mezcal, claramente te estuvimos oyendo. A yo, nosotros nos vas a dar café y a Ricardo, ginebra, mezcal, lo que quiera. No, pues también no nos discrimines, ¿no, Beth? no, al contrario, yo soy fanático precisamente del mezcal desde que me acuerdo, desde que yo era jovenzuelo y que daba pues vueltas por ahí por tu primer mundo en Oaxaca. Me acuerdo, yo muy joven, había muchas cantinas allá en Oaxaca en las que los caballitos de mezcal, no le miento a usted, costaban entre 2.50 y 5 pesos. Imagínese, así estaba la vida antes, así era, ¿no? Y de ahí pues me hice fanático de esta bebida que ahora es muy hipster, ¿no? Así sí es. Nomás los hipsters de acá en Estados Unidos las botellas son carísimas y etcétera. Yo me quedo con las que preparaban nuestros ancestros ahí en los pueblos de los que originamos. Pero bueno, ¿qué les parece, queridos compañeros, que mientras nos preparamos por ahí un buen mezcal, platicamos de la noticia de último momento? Está muy fuerte esto, querida Beth, querido Paco. Acaban de dar a conocer que ya hay pues una serie de planteamientos respecto al Mayo Zambada, al señor Ismael Zambada. El Mayo se plantea por ahí que los fiscales estarían buscando o revisando si van a pedir la pena de muerte en este caso. El mismo juez detalla que se trata de un caso complejo. Desde hace rato, varios compañeros corresponsales informaban que el juez Brian Cogan designó el caso del señor Ismael Zambada como complejo, que los fiscales analizaban si van a pedir la pena de muerte para el acusado. Por cierto que pues esto es lo subsecuente ante la sentencia de 38 años de prisión en contra del narcotraficante Genaro García Luna. ¿Qué opinas de esto, Beth? ¿Qué opinas de esta nueva determinación y del nuevo caso que tendremos en el que pues seguramente también se darán a conocer una serie de datos sobre estas personas que estuvieron en el poder y que traicionaron al pueblo de México? Creo que pues es algo muy bueno lo que estamos viviendo actualmente porque justamente pues está haciendo de cierta forma justicia para todas estas familias que pues fueron afectadas directamente por la guerra contra el narco que emprendió Felipe Calderón para tratar de legitimarse después de llegar a la presidencia como pues por un fraude electoral, ¿no? Incluso el presidente López Obrador lo llama espurio y era algo que pues también se le decía entre toda la gente en 2006 y todavía muchos años después. Entonces, el hecho de que estemos viendo ahora que está preso ya, es decir, con una sentencia que está condenado Genaro García Luna, quien estuvo al frente de la seguridad de nuestro país todo el sexenio, Toño, del principio al fin, y que además también trabajó con presidentes como Fox, trabajó también con Salinas de Gortari. Entonces, nos habla de pues, la terrible decadencia que vivíamos en nuestro país, ¿no? Y además de la impunidad que existía. ¿Cómo es posible que este sujeto estuviera pudiendo hacer todos estos tratos con los delincuentes, estar coludido directamente con las organizaciones criminales y además pues sacando ventaja de todo esto a costa del pueblo de México, ¿no? A costa de destacar pues de desatar esta gran violencia que sufrimos? Entonces, a mí me parece que el hecho de que ahora también veamos que está pues dándose este juicio respecto
al Mayo, al Chapo. Entonces, me parece que es algo pues muy bueno para nuestro país el que esté sucediendo esto, porque finalmente estamos viendo que sí se está dando pues esta lucha contra la delincuencia y no como lo que había con Felipe Calderón, ¿no? No hay una simulación en cuanto a el combate al crimen organizado, sino que sí se están tomando acciones, pero además se está dando todo esta otra parte que implica el desarrollo de políticas públicas, esta cultura de la prevención, del combate a la corrupción, para que ya no volvamos a tener en México otros episodios como estos, ¿no? Entonces, incluso el maestro Paco no nos va a dejar mentir porque él tiene su libro donde lo describe perfectamente, toda esta historia y todas estas cosas que ya eran pues de evidencia pública, ¿no? Hace muchos años, incluso ya veíamos también en redes sociales como el senador hoy, Fernández Noroña, pues denunciaba, incluso le dijo en su cara a Genaro García Luna, eres un asesino, ¿no? Eres el delincuente más peligroso de México que está ahora. Y entonces yo me pregunto cómo es posible que Felipe Calderón diga que él no sabía, ¿no? Y que él volvería a ponerlo como secretario de seguridad porque él no sabía de esta doble vida. Entonces, eso es totalmente falso. Yo creo que Felipe Calderón sí sabía y que sin duda alguna estamos viviendo pues momentos muy estelares en la historia de México al poder presenciar pues que se está haciendo de cierta forma justicia al llevarlo a pues a la prisión. Y también quiero comentar nada más rápidamente, querido Toño, que en México sí hay investigaciones abiertas en contra de Genaro García Luna, ¿no? Para que no digan que nada más es algo que pasa en Estados Unidos. Hoy incluso en la Mañanera del Pueblo decía Pablo Gómez que se va a solicitar una orden de extradición, perdón, para que en caso de que pues pudiera llegar a quedar en libertad en Estados Unidos, se extraditara directamente a México, porque también hay otras investigaciones abiertas, ¿no? Investigaciones por el operativo Rápido y Furioso, en el que supuestamente mandaron a traer armas de forma ilegal para introducirlas pues en estas células del narcotráfico y rastrear a los delincuentes cuando vimos que solamente pues armaron al crimen organizado, ¿no? Entonces está abierta esa investigación, está abierta la investigación por los contratos que estuvo otorgando Genaro García Luna cuando era servidor público y con los cuales se enriqueció ilícitamente. Y también está esta otra demanda en Florida del gobierno de México que ya se lograron recuperar, me parece que más de 500 mil millones de dólares, pues por todo lo que se robó Genaro García Luna del país, ¿no? Entonces, sí hay investigaciones abiertas del lado de México, entonces me parece muy formidable que ya se esté actuando, que se esté trabajando desde varios frentes para poder pues tener justicia en este caso, querido Toño. Yo sigo indignado, Beth, querido Paco, querida Beth, querido público consentidor, por las declaraciones que ha estado haciendo el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, esta defensa a ultranza de su amigo Genaro García Luna, porque se cumple exactamente lo mismo cuando nos difaman a nosotros y lo que pedía Pancho Villa a los periodistas cuando lo entrevistaban. Él le decía siempre, según este hermoso libro, esta hermosa biografía que escribe Paco Ignacio Taibo II, le reporta cómo es que siempre le decía a los periodistas, oigan, yo sé que no soy una perita en dulce, pueden escribir lo que quieran de mí, pero digan la verdad, bueno o malo, digan la verdad. Y ese es el caso de Ciro Gómez Leiva. Miente en esto de que no hay pruebas en contra de Genaro García Luna, dice que solamente hay testimonios y no es cierto, no es cierto, o sea, hay una montaña de pruebas. Sí, por supuesto, hay testimoniales, lo que ustedes quieran. Dice que son puros criminales, no es cierto tampoco. Hubieron varios agentes pues, de las fuerzas del orden acá en los Estados Unidos, ex embajadores, diplomáticos, funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo la firme creencia de que tal vez si no se presenta en este juicio algún tipo de grabación audiovisual, se debe a precisamente guardar la compostura y la diplomacia en cuanto a personajes como Felipe Calderón, que a lo mejor tendría que ser irrelevante para el caso, a pesar de que fue el presidente durante pues vamos, el momento de actuar en lo general
del narcotraficante Genaro García Luna. Estoy completamente de acuerdo contigo, Beth. Hay una cantidad impresionante de pruebas, investigaciones, indicios. Están las investigaciones periodísticas de pues grandes periodistas, para la redundancia, como Francisco Cruz, como Paco, ¿no? Ahí está todo debidamente justificado con todo el rigor periodístico. Es una infamia tener este tipo de personajes, bueno, pues tratando de salirse de la tangente. Pero le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Paco, sobre este tema y sobre lo que está ocurriendo en cuanto ahora el nuevo caso, que como bien menciona Beth, le da claridad y justicia a muchas de las víctimas de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. El caso del señor Ismael Zambada, el Mayo, quien pues ahora se da a conocer ahí mismo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde fue sentenciado Genaro García Luna, Joaquín El Chapo Guzmán. Ahí se da a conocer que efectivamente se trata de un caso complejo, así es como lo designa el juez Brian Cogan, y los fiscales están analizando si van a pedir la pena de muerte para el acusado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Paco? Mira, Toño, lo dividimos en dos. Primero con lo de Ismael El Mayo Zambada, que es la nota que está calentita en este momento, y el análisis de los fiscales para solicitar la pena de muerte. ¿La van a solicitar? No. No abiertamente. ¿Por qué? Mira, en Estados Unidos hay 27 estados que contemplan la pena capital, por el método que quieran, la pena capital. Pero entre esos 27 estados, Alabama, Arizona, California, Kansas, no se encuentra el estado de Nueva York, a donde se encuentra la ciudad de Nueva York, que es a donde están juzgando o van a juzgar, perdón, porque hoy es la audiencia para conocer las acusaciones y para darle al Mayo Zambada la oportunidad de declararse no culpable o culpable. Así de sencillo. Y lo otro te digo, eso hay que entenderlo muy bien. Si en Estados Unidos hay pena de muerte, sí, 27 estados. Entre esos 27 estados no se encuentra el estado de Nueva York. Así que eso podemos quitarlo, es muy sexy, muy atractivo, que los fiscales digan, estamos analizando si solicitamos la pena capital, pues es muy atractivo, te da para una nota de 8 columnas, como decíamos antes, Toño, ¿recuerdas? Te da para un titular en la televisión, en la radio, en cualquier sitio, cualquier plataforma informativa, incluso para nosotros, es muy padre, ¿no? Muy sexy reportear eso, pena de muerte, pero cuando tú analizas los datos concretos, no encuentras a Nueva York, así que los fiscales sí pueden pedir la pena de muerte, pero en cualquier otro estado que no esté incluido en los 27 que yo te digo. Entonces, ¿cómo van a solicitar, me pregunto yo, la pena de muerte si en Nueva York no hay pena de muerte? Tendrían que juzgarlo en cualquier otro estado. Por ejemplo, ¿por qué no lo dejaron en Texas? Que Texas sí incluye la pena de muerte. No lo dejaron, ¿por qué? Porque tienen otras cuestiones para el Mayo Zambada. Los abogados del Mayo Zambada ya deben saber lo que estamos comentando en este momento, así que seguramente se están riendo de eso. Pero ahora, ¿es cuestión seria? Sí, delicada, como dijo el juez Brian Cogan. Sí, muy delicado, es un caso complicado, difícil, por todo lo que representa un personaje que desde 1987 se encuentra en la cúpula de lo que es el cártel de Sinaloa. Así que es un caso complejo, sí. Y cuando los fiscales, yo quiero entender eso en un primer análisis, a reserva de conocer bien lo que dijeron todos los fiscales o el fiscal encargado del caso, necesito conocerlo bien, pero declarar que analizan pedir la pena de muerte es una presión para el Mayo Zambada. Ciertamente su abogado le va a decir, mira, lo que te estoy diciendo yo, Toño, lo que le estoy platicando contigo con Beth, decimos pena de muerte y el abogado le puede decir al Mayo, no, mira, aquí no existe, pero el Mayo, pues es un tipo, con todo respeto lo digo, es un tipo iletrado, analfabeta potencial, que hay cosas que no conoce. Ya no está en la ley de México, está en la ley de la selva de Estados Unidos, pero finalmente puede ser un poco de presión.
pena de muerte, él lo ha dicho Mike Vigil, aquí no lo ha dicho en Sin Censura, le da 10 años de vida como máximo. Mike Vigil conoce más o menos el estado de salud de Ismael El Mayo Zambada, así que te digo, es atractivo, es interesante, pero cuando analizas uno a uno los 27 estados de Estados Unidos que contemplan la pena de muerte o la pena capital, no hay, así que es nada más un poco de presión. Eso es por ese lado. El otro, yo tengo la sensación por las evidencias que hay, lo que han dejado regado desde que se lo llevaron a Estados Unidos, lo hayan traicionado Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, no importa lo que haya pasado, si él pactó la rendición, hay evidencia ya de que desde hace 10 años el Mayo Zambada colaboraba con la DEA. Así que no van a matar a un hombre, te digo, suponiendo sin conceder, no van a matar a un hombre, cuando ya ha estado colaborando con ellos. Seguramente es cuestión de negociar algunas cosas, de hablar otras, así que que es más bien eso, es un proceso de negociación, es un proceso de poner algunos puntos en claro y es un proceso, recuerda, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, está ya en Estados Unidos y seguramente con él también la DEA, el Departamento de Justicia, tiene algún tipo de arreglos sobre su papá, sobre sus hermanos, así que eso es interesante, es importante reportearlo como pena capital, pero te digo, también es interesante revisar. Yo estaba revisando en la mañana que lo escuché que iban a buscar pena de muerte y busqué el estado de Nueva York y no se encuentra, así que para mí es nada más eso, un punto de presión de la Fiscalía de Estados Unidos para hacia el Mayo, no hacia el abogado del Mayo, que él seguramente lo sabe, no, hacia el Mayo Zambada. Entonces, bueno, hay que esperarlo y a conocer bien toda el alegato inicial en las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos. Del otro lado, mira, pues esa prensa, ayer lo platicábamos con Vicente, esa prensa vieja, como Ciro Gómez Leiva, ¿qué puede hacer? ¿Qué va a decir? Forman parte del círculo que estaba en las agendas de Genaro García Luna, en la agenda personal de Genaro García Luna, de los personajes, él los llamaba periodistas ilustrados, que lo iban a llevar a la presidencia de la República. Un grupo de ellos, entre los que se encontraban él, Raimundo Riva Palacio, que para mí siempre hablo de Raimundo porque operaba como jefe no formal de prensa o jefe de comunicaciones periodísticas de Genaro García Luna. Loret de Mola, que le ayudó bastante y que es una especie de cómplice de él. Pero son personajes que estuvieron siempre y que han estado y van a estar al servicio de la derecha, al servicio del PAN, al servicio del PRI, al servicio de quien entregue publicidad disfrazada a estos periodistas o a los dueños de los medios. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta defensa, Toño? Ya lo hemos dicho, pero a fin de cuentas, conocidos ciertamente, pero son periodistas intrascendentes. Si fueran trascendentes, si importara la opinión de lo que dicen, Xochitl Gálvez habría ganado la elección el pasado domingo 2 de junio. Yo insisto, no ahora, desde 2017, todos estos viejos periodistas perdieron todo tipo de credibilidad si tenían alguna. O la poquita que hayan tenido la perdieron en 2017 y en 2018 se notó con claridad. ¿Por qué? Porque toda la prensa corporativa, la prensa vieja o los llamados medios masivos de comunicación, que no son tales, pero bueno, todos ellos apoyaban al PAN, a Ricardo Anaya Cortés, a Meade, José Antonio Meade, Curibreña, pero nadie apoyaba a López Obrador. Había tú recuerdas, Ciro daba a conocer encuestas que relegaban a López Obrador al tercer lugar, o Ricardo Anaya o Meade Curibreña iban a ser los presidentes. Debieron haberse dado cuenta que allí habían perdido toda su credibilidad, porque con todos en contra ganó Andrés Manuel López Obrador. Hoy nosotros lo vivimos todo el año, Toño, todo el año lo vivimos, dijimos, nadie les cree, no tiene nada,
inflaron a una candidata, le están dando todo, pero no tiene nada, son periodistas o personajes comunicadores, para que no digamos periodistas, son comunicadores que son irrelevantes y fueron irrelevantes. ¿Van a hacer ruido? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen a todos los medios, tienen medios que tienen mucho dinero, Toño. Relevantes ya no son, perdieron hace mucho esa relevancia, pero van a seguir hablando de personajes como Ciro, van a seguir en la insistencia de que vivimos en una dictadura, que ya vamos para allá, y van a seguir alabando estos personajes. Yo te he dicho, yo conozco a Ciro desde 1981-82, es un personaje que nació como comunicador, como periodista, para servir al poder, al PRI, para servir al PAN. En aquella época, 82, lo he platicado, porque además conozco el caso completito. Alfredo del Mazo González llegó en 81 a la gubernatura del Estado de México, sacó a Ciro Gómez Leiva y a otro grupo de amigos, con alguno tengo todavía contacto, los sacó eran analistas en la Secretaría de Gobernación y los llevaron para crear Radio y Televisión Mexiquense, que fue el medio para hacerle imagen a Alfredo del Mazo González, que quería ser candidato presidencial en 1988. No lo logró, pero Ciro inició su carrera como un periodista para servir al PRI y luego se adaptó muy bien. Hay señalamientos, algunos sólidos, que no me interesa investigarlos porque son irrelevantes, pero hay señalamientos de que, por ejemplo, Xochitl Gálvez Ruiz, en alguna época, cuando fue lo de la toma del Cerro del Chiquihuite, lo de CNI, Xochitl Gálvez pagaba la nómina del equipo de Ciro Gómez Leiva. Sí, es un rumor, pero es muy sólido. Pero quiero decir, pero ese tipo de periodistas que son eso, Toño, que son eso, que están inmersos en el viejo sistema y son periodistas en los que ya nadie cree. ¿Pero van a hacer ruido? Sí. ¿Por qué? Porque sus patrones son dueños de los grandes medios de comunicación y puede ser que no puede ser, no influyen en nada, pero la gente los ve. ¿Por qué? Pues es lo que tenemos, así que van a hacer ruido, que lo sigan haciendo, Toño, pero son intrascendentes e irrelevantes. Sí, exactamente. Al fin y al cabo, tendrán algunos nichos, llegarán a algunos lugares, pero serán intrascendentes. Fíjate, en cuanto a lo de la pena de muerte, me puse a pensar que también depende de la administración y del partido que esté en esa administración en estos momentos, ¿no? Si se mantiene el Partido Demócrata en el poder, si gana la vicepresidenta Kamala Harris como, ahora como presidenta de los Estados Unidos, probablemente los fiscales no soliciten la pena de muerte en contra de Ismael El Mayo Zambada. Pero si gana Trump, él sí ejecutó personas, es parte de su discurso, a lo mejor ahí habría algún tipo de cambio, pero tienes toda la razón, no se podría configurar por la jurisdicción del estado de Nueva York, ahí no podrían hacer este tipo de ejecuciones, aunque tengo entendido que aunque el juicio se dé en Nueva York, si se determina la pena de muerte, puesto que es federal, podría buscarse otro complejo para realizar la misma, pero insisto, ¿no? La pena de muerte es a nivel federal siempre muy, muy cuestionable. ¿Qué les parece que vamos un poco más a hablar un poco más de estas las pruebas que existen en contra de Genaro García Luna? Y le voy a pedir al equipo que nos grabe, al grado de que hoy la doctora Claudia Sheinbaum lleva a su mañanera, la presidenta, lleva a su mañanera tanto a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, como al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Una, para que dé a conocer qué casos se están investigando, qué pruebas hay en contra, al menos en México, de Genaro García Luna, y el otro, para que nos hable de pues estas investigaciones que han hecho en cuanto a los casos de lavado de dinero relacionados nada más y nada menos que con Genaro García Luna. Hay una acusación muy fuerte que a lo mejor no se está explorando al 100% en los medios de comunicación corporativos, Beth, y es el caso Colosio. La verdad es que si habláramos de lo ortodoxo del periodismo, lo que es periodísticamente correcto, pues sería noticia, como bien dice Paco, de 8 columnas. Sería de verdad un breaking news sin precedentes desde el momento en el que el presidente López Obrador dijo que entre los involucrados
en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio podría estar un personaje como Genaro García Luna, porque en ese entonces, siendo director de área, habría sido enviado a rescatar al presunto segundo tirador, que por cierto, pues no fue detenido, ya gracias a un juez, uno de estos jueces del Poder Judicial. Pero no es nota. Cada vez que se menciona esto de Colosio, nadie dice algo al respecto. El mismo Junior de Colosio, cuando le han preguntado al respecto, dice, no, pues yo creo que yo lo que quisiera es que ya se olvidara el tema, que eso es algo que es inaudito. Yo quiero que ya se olvide el tema, y si liberan a Burto, pues que lo liberen y que se vaya a Estados Unidos, no me importa. Del otro señor yo no sé nada, el otro segundo supuesto tirador. Situaciones inauditas. Beth, ¿qué opinas de esto? Pues mira, yo creo que a Colosio Junior le ha de pasar un poco como a Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Como que yo creo que han de tener ahí algún tipo de demencia, o no sé si lo generaron esto pues como escudo para poder seguir ahí alimentando o haciéndole el juego a pues este sistema y a estas personas que fueron pues responsables de lo que sucedió con sus propios padres, ¿no? A mí me gustaría un poco para hablar de este tema que ya mencionabas, querido Toño, pues leer un poco de esta trayectoria de Genaro García Luna, que como lo presentó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, nos decía que en 1989 García Luna fue cuando ingresa al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido como el CISEN, de donde sabemos que pues se espiaba y se conocía toda la vida de los actores políticos, ¿no? Incluso el presidente López Obrador ha dicho que pues ahí lo tenían muy vigilado. Aquí es en este año cuando se le empieza a vincular con Luis Cárdenas Palomino y con Facundo Rosas. Después, como ya lo decías, en 1992 fue director de área. Luego en 1994, director general y responsable específicamente de grupos criminales. Luego en el 96 fue coordinador general de inteligencia, pero bueno, cuando estaba en el CISEN fue cuando sucede este homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y no fue sino hasta el 29 de enero de 2024 que ya sabemos que pues ya estaba en funciones el gobierno de la Cuarta Transformación, todavía con el presidente López Obrador. En este año, pues la Fiscalía General de la República da a conocer que encubrió a Jorge Antonio S., que era un agente del CISEN asignado para proteger al aspirante priista, a Luis Donaldo Colosio, y bueno, a este señor se le considera el segundo tirador, ¿no? Entonces, pues nunca explicó Genaro García Luna qué sucedió con esto. Incluso yo creo que es algo que Calderón, pues a pesar de estar activo todo el tiempo en redes sociales criticando al gobierno, pues tampoco habla de esto, ¿no? Además, todas las pruebas que han sido aportadas por la Fiscalía General de la República, en especial hay unas de análisis de sangre que demuestran que la ropa de dicho agente se halló en la ropa pues este tipo de sangre, ¿no? Entonces no es algo como están diciendo los opositores, que solamente son testimonios o oídas y que no hay que creerles porque son unos delincuentes, porque cuando quieren sí les creen y cuando no les conviene tanto ya no les creen, ¿no? Entonces es que sí se presentaron las pruebas y esto no solamente en Estados Unidos, sino que también se presentó aquí en México, en la Fiscalía General de la República, y pues además se encuentra generalmente probado por la Fiscalía que el CISEN mandó al acusado al lugar de los hechos para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que literalmente, pues Genaro García Luna también estuvo, pues, involucrado de cierta forma, ¿no? Y es que yo creo que, pues, era un hombre que realmente tenía como tentáculos dentro de todo el país, ¿no? O sea, él sabía todo lo que pasaba, todo cómo se movía el crimen organizado. Entonces, pues a mí me parece que estamos viviendo un momento muy bueno en el que ya se está pues poniendo las cartas sobre la mesa y estamos viendo qué va a suceder. También hay que recordar, Toño, ya lo que decías, que también hablaron en la mañanera, pues de todas estas investigaciones que tienen abiertas
en México contra Genaro García Luna, ¿no? Que son por su participación en el operativo Rápido y Furioso que ya mencionaba hace rato, donde filtraron, pues metieron estas armas a México y básicamente armaron al crimen organizado deliberadamente en un operativo que pues realmente no tuvo ni pies ni cabeza, también por el uso indebido de sus atribuciones y de sus facultades cuando era servidor público, así como por asociación delictuosa. En el caso de la privatización de los penales federales, por todos los negocios que hizo con estos cerezos, que son los centros de reinserción social, todos los negocios que hizo García Luna, ¿no? Esto también está esta tercera investigación ligada a esta por contratos otorgados de manera irregular para el equipamiento, pues, de estas que generalmente conocemos como cárceles, ¿no? Y también yo creo que lo que se celebra muchísimo es que la unidad de inteligencia financiera encabezada por Pablo Gómez, pues ya logró recuperar dinero también con esta otra investigación, si podemos decirlo así, que más bien es una demanda de carácter civil que está ocurriendo en el estado, en Florida, en Estados Unidos, y entonces ya se han recuperado más de 500 mil millones de pesos. Hay varios de sus socios que ya están imputados y también, lo que se ha recuperado son más de 2.406.000 dólares, está en dólares la cantidad, y un departamento valorado en 555.800 dólares. Esto solamente entre los bienes que se conocen, ¿no? Porque sabemos que pues este tipo de gente debe de tener prestanombres, debe de tener quién sabe cuántos más bienes, y bueno, veíamos que además el Poder Judicial en México le descongela las cuentas a la esposa de García Luna, incluso creo que lo mencionó la doctora Claudia Sheinbaum el día de ayer en su mañanera. No sabemos si este dinero pues también proviene del crimen, del narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esté sucediendo eso? Ahí otra razón de la importancia de la renovación de esta reforma al Poder Judicial que está sucediendo en México. Y bueno, lo que estamos viendo me parece totalmente inaudito, querido Toño, querido Paco. Me parece que está muy bien que ya se esté recuperando, y ya nada más acabo diciendo que el periodo de juicio de este procedimiento que está sucediendo actualmente en Florida, en Estados Unidos, va a ser en enero de 2025. Así que ya pronto vamos a seguir teniendo más noticias de todo este caso. Y pues sabemos que lo recuperado obviamente no es pues ni una pequeña parte. Hay cosas que no se van a poder recuperar nunca en esta batalla que se vivió, en esta violencia por la guerra contra el narco que desataron él y Felipe Calderón. Sabemos que son cosas pues invaluables, todas las miles de vidas que se perdieron, la tremenda desigualdad que se originó y por la cual hoy seguimos pues viviendo una violencia tremenda en la mayor parte del país. Entonces me parece que sí hay una propuesta ya que se está caminando hacia un país donde se está avanzando en una pacificación, ¿no? Entonces yo creo que vamos por un buen camino en cuanto a esta obtención de justicia, si lo podemos llamar así, querido Toño. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Yo creo que vamos, que tan pronto podamos solidificar nuestras instituciones, que es lo que verdaderamente necesitamos, eh, y esto con la reforma judicial, vamos a tener muchísimos cambios en el panorama. Le pido al equipo que nos grabe para también preguntarte a ti, Paco, esto que nos aporta Beth Contreras Castillo es sumamente importante, datos muy importantes sobre precisamente estas pruebas que sí existen en contra de Genaro García Luna y que ignoran personajes como Ciro Gómez Leiva, además de pues la necesidad de solidificar pues vamos nuestras instituciones. Hoy creo que podríamos incluso hablar de indicios para que la Fiscalía General de la República se ponga las pilas y de alguna otra forma acuse, antes de que lo haga Estados Unidos, antes de que les gane Estados Unidos, acuse incluso al expresidente espurio, al malandro de Felipe Calderón. ¿Qué opinas, Paco? Mira, Toño, bueno, primero varias cosas. Pruebas contra García Luna siempre las ha habido, pero fíjate, voy a aclarar dos cosas. ¿Fue el de García Luna en Nueva York un juicio político? Sí. Es claro que es un juicio político que tiene implicaciones electorales para Estados Unidos. Están en un proceso electoral. ¿Por qué
hay una pregunta, ¿por qué aguantaron la audiencia final de sentencia a, a Genaro García Luna? Pues algunas cuestiones porque estaba negociando y las últimas porque el juez quería presentar un precedente, pero una razón de fondo es que estamos a cuántas semanas, el 5 de noviembre son las elecciones de Estados Unidos. Sí hay un componente político, es clarísimo, pero también es clarísimo que hay evidencia suficiente no solo de las actividades de narcotráfico de Genaro, por lo menos 50 toneladas de drogas se documentan que ayudó a enviar a Estados Unidos a través de lo que llamaron encabezar una empresa criminal en forma continua, 50 toneladas. También hay evidencia muy sólida de que Genaro García Luna tejió en los años en que fue director general de la Agencia Federal de Investigaciones y secretario de Seguridad Pública, una red de empresas para conspirar contra Estados Unidos y lavar dinero proveniente del narcotráfico. Hoy Pablo Gómez hablaba de Numbab, de GLAC, que son empresas de Genaro. Hay otras como Easy Holdings que encabezan algunos de sus prestanombres. Así que sí hay pruebas, siempre las ha habido, pero ¿por qué México no las tenía? Que ese es el punto central y lo que dicen muchos, lo condenó Estados Unidos y México no pudo hacer nada. No, claro que el gobierno de López Obrador no podía hacer nada. Cuando López Obrador llegó, y esto lo hablamos algunas veces, Toño, lo discutimos en mesas con el licenciado Gutiérrez Priego, con Jaime Hernández, lo discutimos, cuando el PAN pierde en 2012 las elecciones y Calderón se ve obligado a entregarle la presidencia a Enrique Peña Nieto. Hubo un proceso, pero frenético para destruir documentos que pudieran servir como evidencia acusatoria contra Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. Hay evidencias de que las trituradoras, esas máquinas para destruir documentos, trabajaban 24 horas al día, no solo en la oficina en oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, sino de oficinas o empresas privadas de socios, de cómplices de García Luna. Así que aquí se borró todo rastro de lo que había. Y luego tuvieron todavía Calderón y Genaro García Luna, los 6 años de Peña Nieto para destruir documentos. Tú recuerdas cuando va a tomar posesión Peña, sostiene antes de eso una reunión privada con Genaro García Luna, con Felipe Calderón Hinojosa, y acuerdan a reservar todos los datos que tenían sobre la guerra de Calderón contra el narcotráfico, todos, literalmente todos. Inicialmente habían dicho que hasta 2024, este año, pero la semana pasada nos enteramos en la mañanera por una reportera, fíjate, creo que fue Reporte Índigo, la que hizo la pregunta, pero fue una pregunta retórica, ¿cuándo vamos a conocer todo lo que pasó con Calderón? Pero ella misma había ido al INAI y el INAI le respondió que no estaban cerrados hasta 2024, sino hasta 2029. Es decir, no importa que haya, la presidenta Sheinbaum Pardo le dijo a la reportera, ni siquiera los voy a ver, aun si estuvieran abiertos ya, porque los prepararon Genaro García Luna y Felipe Calderón, dos hombres tramposos, criminales, dos delincuentes. Así que Calderón y Genaro García Luna se protegieron 3 sexenios, el de Peña, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum Pardo, que está empezando. Así que por eso en México no había nada. Pero en Estados Unidos sí, y en algún momento lo platicamos aquí, Toño. Qué bueno que lo agarró Estados Unidos, porque así México va a tener oportunidad de armar un caso, y lo que platicaba Beth ahora es muy interesante. Hoy ya hay causas penales contra García Luna, y mira, bien interesante, hay causas penales contra Linda Cristina Pereira Gálvez. ¿Recuerdas? Yo en 2020 les dije, la principal cabecilla en la banda de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, responsable de lavar parte del dinero de las ganancias ilícitas, sea por corrupción, sea por los sobornos de los grupos del crimen organizado, es Linda Cristina Pereira Gálvez, y hoy la presidenta dice que eventualmente, no lo dijo así textual, pero que van a solicitar la extradición. Es decir, sí hay una criminalidad hoy, pero hoy ya hay documentos, hay pruebas, hay evidencias
que se han ido juntando o se empezaron a juntar a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que hay de sobra. ¿Es un caso político, como me preguntan algunos? Sí, claro, tiene su componente político, como el del Mayo Zambada. Sí, es un caso político, abiertamente, pero hay evidencias de sobra en el caso de Genaro García Luna, que lo condenan por narcotráfico, por conspiración para delinquir en cuestiones de narcotráfico y por encabezar una empresa dedicada, criminal, encabezar una empresa criminal. Así que evidencias hay, yo te estoy hablando 50 toneladas de droga, pero hay mucho más y hay evidencias de que esa red de lavado de dinero que encabeza Linda Cristina Pereira Gálvez, por lo menos lavó 2,000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? No lo sé, Toño, pero es mucho dinero. 2,000 millones de dólares más 750 millones de dólares que le entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así que evidencias ha habido, no la va a ver la prensa, otra vez lo que hemos dicho siempre, Toño, lo que decíamos hace rato, pues es una prensa siempre al servicio del poder priista, al servicio del poder panista. Y ayer, fíjate, yo le decía a Vicente, imagínate que alguno de estos periodistas viejos se atreva a decir algo, a hablar contra Felipe Calderón Hinojosa, hablar contra Genaro García Luna. Imagínate que Genaro García Luna saca un archivo, así como era minucioso desde jovencito, saca o publica un archivo en el que vienen nombres como a Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Ricardo Alemán, Pablo Iliad Lever, Pedro Ferriz de Con, Leonardo Curcio, Carlos Marín, imagínate, Adela Micha, imagínate que saca Genaro García Luna una lista de esas. Así que estos periodistas, Raimundo Rivapalacio, que nunca lo voy a dejar fuera, Carlos Loret de Mola, imagínate que Genaro da la orden porque algunos de su equipo siguen libres. Gerardo Garay Cadena, que fue un hombre muy poderoso con él y que le ayudó a diseñar la estrategia contra la guerra contra el narcotráfico, o Ramón Pequeño García, imagínate que sacan los nombres de estos periodistas que colaboraban con Genaro García Luna. Así que, o imagínate que sacan o publican el nombre de Emilio Azcarra Gallán, de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, de Javier Alatorre, que recibieron dinero, pero brutalmente. Así que nunca van, o imagínate que publica cosas contra Carlos Slim Elú, que colaboró también con él, le prestó Carlos Slim toda la plataforma tecnológica de Telmex para formar allí un equipo de inteligencia, o hacer todo trabajo de inteligencia de espionaje, ¿Qué arreglos tenía Carlos Slim con Genaro García Luna? Imagínate qué hace eso García Luna. Así que no vamos a ver, olvídense de eso, que alguno de estos periodistas, alguno de estos grandes medios de comunicación publiquen algo contra Genaro García Luna o contra Felipe Calderón Hinojosa, y menos todavía contra Enrique Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto les dio 40,000 millones de pesos y Calderón como 38,700 millones de pesos. Así que no lo vamos a ver, Toño, hay que olvidarlo, pero para eso estamos nosotros, los medios independientes, los medios alternativos, que tenemos mucho mayor influencia, mucho mayor penetración de información y de comunicación que cualquiera de los grandes medios de comunicación, aunque no tengamos tantos suscriptores en ese momento como ellos. A nosotros nos creen, a ellos no, Toño. Así que ese es el panorama de por qué de pronto parece que no había pruebas contra Genaro García Lunas y por qué parece que no las quieren ver nunca a Toño Bet. Así es, así como le llegó la hora a Genaro García Luna y le llegará la hora eventualmente a Felipe Calderón, le está llegando la hora a esos medios de comunicación corporativos y chayoteriles, y verdaderamente, pues aunque lo traten de ocultar, de evitar, no pueden ya siquiera competir con esto. De verdad, yo recuerdo mucho este caso que es incluso debería ser analizado en las escuelas de periodismo, de la Casa Blanca de la Gaviota. La Casa Blanca de la Gaviota, en este escándalo de corrupción que pues en su momento llevó Aristegui, ya se acordarán ustedes. En Estados Unidos solamente lo llevó Univisión y su servidor en Azteca América me lo quitaron después, ¿no? Pero lo llevamos poquitito ahí, pero especialmente Univisión, con todo y que Univisión estaba pues pegado en ese entonces a Televisa, no eran todavía ya una fusión, estaban pegados, eran socios absolutos.
Y la consigna comercial, la consigna editorial incluso fue, bueno, pues sí podemos tener todos los acuerdos que se tengan con presidencia de Peña Nieto, pero acá en Estados Unidos sí salió lo de, en las demás cadenas sí salió lo de Enrique Peña Nieto, ahí no lo pudieron detener y nosotros teníamos que competir con esas cadenas de cine Univisión. Esa fue la excusa que yo también di antes de que me mandaran al hospital con una colitis de tanto que me gritaron. Pero el punto aquí es que ya no van a poder siquiera competir hablando en lo económico. Cada vez que escucho yo a estos infames decir que hay censura a personajes como Loretito o estos que terminan sus espacios aquí y allá, pues me río porque yo estoy convencido de que en todo caso lo que quieren estas cadenas, estas empresas, estos medios de comunicación corporativos son también ganar lana, más allá de, sí, evidentemente quieren tener su parte en cuanto a las opiniones y poder de alguna otra forma mover las conciencias de la gente, pero en estricto sentido lo que necesitan es lana y las pasiones de los dueños y dueñas de esos medios de comunicación están acabando con sus propios negocios. Ellos al no querer hablar algo sobre Genaro García Luna, sobre Felipe Calderón, pues están ensartando solitos y muy pronto, así como vimos el fin de Genaro García Luna, es como le llegó la hora a Genaro García Luna, pues le llegará la hora también a los medios de comunicación corporativos, o ya le está llegando. Pero bueno, queridos compañeros, ¿qué les parece que vamos a la última parte, a la última ronda de esta mesa de análisis que ha estado fantástica y muy interesante? Y le pido al equipo que nos grabe. Hoy me sentí muy orgulloso, una vez más, en estas 2 semanas que ha tenido mucho eco el inicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México. La verdad es que sí me sentí orgulloso de escuchar a nuestra presidenta no verse amedrentada ante las amenazas de una jueza en Veracruz, que yo no lo sabía hasta hoy en la mañanera, incluso asegura que si no cumple esta determinación de quitar la publicación, de eliminar la publicación en el diario oficial de la reforma judicial, podría pasar de 3 a 9 años de prisión, ¿no? Imagínese usted, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y hoy la doctora dijo, a ver, no lo vamos a quitar, en primer lugar, no vamos a bajar la publicación, al contrario, vamos a denunciar a la jueza. Hasta se burló de esta, pues, esta jueza que lleva el nombre de Nancy Juárez, y es la jueza 19º de distrito en el estado de Veracruz, Nancy Juárez, y de todo el resto de impartidores de justicia, querida Beth, que fueron exhibidos en la mañanera. Tú estuviste ahí por hacer determinaciones que pues están completamente en contra de derecho, vamos, por este tipo de determinaciones habrían sido reprobados en la universidad. ¿Qué opinas, Beth? Pues es que es el colmo, ¿no, Toño? Es incluso de verdad increíble que una jueza o que 8 ministros que habían votado, que estas ya casi 20, 30, ya ni siquiera sé cuántas suspensiones que han querido, pues para frenar la reforma al Poder Judicial, crean que tienen más poder que el poder popular de casi 36 millones de mexicanas y mexicanos que votamos por Claudia Sheinbaum y que votamos para respaldar este proyecto que fue una promesa de campaña que se estuvo informando a lo largo de todo el país, que fue la reforma al Poder Judicial, ¿no? Incluso decía la presidenta Claudia Sheinbaum que en las nuevas encuestas que han salido hay un porcentaje que es mayor a los 36 millones de mexicanos de ahora actualmente de personas, de mexicanas y mexicanos que quieren que suceda esta reforma al Poder Judicial, que se implemente ya, ¿no? Porque más bien ya es todo un hecho, ya está ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, eso era lo que buscaba esta jueza Nancy Juárez, que se eliminara, pero además tienen el descaro de amenazar a la propia presidenta de México, a la comandante de las Fuerzas Armadas, porque le pusieron ahí en la suspensión que incluso ni siquiera la notificaron para empezar, ¿no, querido Toño? Sino que nada más la hacen pública en medios y dice que pues de no cumplirse con esta suspensión, de no eliminarse supuestamente del Diario Oficial de la Federación, pues lo que procedería sería denunciarla penalmente y que se pueden dar de 3 a 9 años de prisión. O sea, es que de verdad es ridículo
lo que está sucediendo con esta jueza, ¿no? Lo que están haciendo desde el Poder Judicial, y por eso es que urge que se renueve, ¿no? E incluso también hoy en la conferencia, en la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fueron a explicar Ernestina Godoy y también el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro, creo que se dice todavía así, Arturo Saldívar, diciendo pues todos estos argumentos, habían más de 7 argumentos jurídicos con sustento en nuestra legislación, en nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución, de por qué es improcedente esto, ¿no? Incluso mencionaban por ahí el artículo 135 que dicta que todo el poder pues emana del pueblo, ¿no? Que no existe pues como tal un juez o alguien del Poder Judicial que pueda autoatribuirse pues facultades para decir que va a poder revisar la Constitución, ¿no? O sea, eso no es una facultad del Poder Judicial, ¿no? En todo caso, ahí sí no hay independencia, y no llevaban ya estos últimos 2 años la oposición defendiendo la autonomía de los poderes. Bueno, pues ahora como ya no les conviene, ya no les gustó tanto, o qué es lo que quieren defender, ¿no? Eso por una parte, porque sabemos que además que es un proceso que ya se dio, a ver, no se publicó ayer la reforma, nada más se votó en el Congreso con la mayoría de las 2/3 partes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se tuvo esta mayoría calificada. Y luego todavía además se discutió en los congresos locales, y sabemos que se necesitaban 17, que es la mayoría de los congresos locales, para que se pasara esta reforma al Poder Judicial. Bueno, pues ya es reforma constitucional, y ahora quieren venir a decir desde el Poder Judicial que no es constitucional la propia Constitución. O sea, de verdad es ridículo que sigan pues haciendo todo este tipo emprendiendo todo este tipo de acciones, ¿no, querido Toño? Porque sabemos que pues es algo que ya se hizo, se volvió a hacer, todo perfectamente dentro de la legalidad, y bueno, estas personas siguen queriendo detenerlas. Además, sabemos que pues ningún juzgador del Poder Judicial puede autonombrarse como revisor de lo que se... For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger, because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Una reforma constitucional que se cumplió con todas las condiciones legales, con todas las condiciones jurídicas, y que esta reforma no es susceptible a una revisión. Entonces, yo creo que ya deberían de dejar de actuar por estos propios intereses particulares, como también lo decía el ministro Saldívar, y deberían ya de una vez por todas pues ponerse a ver cómo pueden contribuir para que salga bien esta reforma al Poder Judicial. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum decía que ya hasta Diego Valadez, este jurista que había estado pues participando muy fervientemente en contra de la reforma del Poder Judicial, él mismo ya había declarado que todo era pues perfectamente constitucional y que había que ver qué era lo que se iba a hacer, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué siguen dando estas patadas de ahogado, así es como lo vamos a decir, cuando realmente es algo que ya está hecho, es algo que ya sucedió. La reforma al Poder Judicial ya está, ya no pueden seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que están actuando al margen de sus atribuciones, estas juezas, estos jueces, los ministros que habían votado antes, y que están impedidos para actuar así, están desafiando y además trastocando el orden constitucional. Entonces eso es lo que sí es verdaderamente peligroso, y por eso está muy bien que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a denunciar desde el gobierno de México en el Consejo de la Judicatura Federal, que sabemos que tampoco han hecho muy bien su trabajo, porque no hay pues jueces que estén actualmente cumpliendo pues alguna sanción. Entonces, qué bueno que ahora sí la presidenta va a denunciar a esta jueza para que se siente el precedente de que no hay ningún juez, no hay ninguna persona juzgadora que esté por encima del orden constitucional, y mucho menos que esté encima del poder supremo y del verdadero soberano, que es el pueblo de México, querido Toño. Sí, exactamente.
es el colmo, como bien dices, Beth, que piensen que están por encima del pueblo. Sin embargo, siguen teniendo mucho poder y han llegado, y le pido al equipo que nos grabe, han llegado incluso a asustar, porque esa es la palabra, a los consejeros y funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Desde el principio del programa le hemos documentado cómo es que efectivamente, pues la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral habla de que por el momento la elección de jueces está suspendida, algo que tú escuchaste, Beth, en la mañanera, la doctora Claudia Sheinbaum dijo, no, pues no tiene por qué, no, de ninguna forma, pero bueno, ante los fallos, ante las determinaciones bien cuestionables de estos sujetos, pues se entiende la presión que pueda haber, el miedo que puedan tener los funcionarios del INE ante cómo pueden actuar estos cuates que verdaderamente han demostrado que son hasta criminales en su actuar, vale la redundancia. Pero insisto, pues todavía tenemos ahí a una doctora Claudia Sheinbaum, muy digna, Paco, con mucha fuerza, diciendo no vamos a bajar los brazos, no vamos a bajar la publicación y vamos a denunciar a esa jueza. ¿Qué opinas, Paco? Toño, Beth, mira, el problema es que ya las acciones de inconstitucionalidad, los amparos, se volvieron como una chunga para el Poder Judicial Federal, ¿no? Mira, yo creo que hay que tomarlo como lo tomó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera de este viernes. Se rió, prácticamente se rió, y así debemos tomarlo ya como una risa. En realidad, lo preocupante es que ellos saben, los jueces, los magistrados, seguramente no todos, porque no todos tienen que ser constitucionalistas, pero ellos saben que no pueden presentar acciones, que no va a proceder ninguna a este a- proceso de inconstitucionalidad. Ellos lo saben, pero están buscando resquicios para frenar muchas cosas, yo sí estoy convencido que hace mucho están intentando desestabilizar al país para meterlo en problemas en cuestiones internacionales. Ellos saben que no va a proceder nada. Desde el mismo paro, yo insisto, es un paro ilegal que no tiene razón de ser, es un paro que está partiendo de supuestos y mira, cuando yo lo digo con conocimiento de causa porque alguna vez estuve inmerso en un juicio en forma directa, en otro en forma indirecta, pero el juez siempre fue muy claro, nada de supuestos, no se puede actuar sobre supuestos, así que si tú vas, por ejemplo, no con un juez ya cuando estás en el juicio, sino cuando vas al Ministerio Público y le dices, es que esa persona me quiere asesinar, no te van a hacer caso, no te van a hacer caso porque es un supuesto, lo mismo los empleados del Poder Judicial actuaron sobre supuestos de que se iban a afectar sus derechos. No, es un movimiento político. El de los empleados del Poder Judicial es un movimiento político controlado por unas 2,000 personas. ¿Para qué? Para desestabilizar. Es un movimiento político que está retomando la idea de un partido oposición dentro del Poder Judicial. Las voceras del Poder Judicial, solo hay que escuchar lo que dijeron esta semana. Vamos a afectar, vamos a atentar, y atentar como en algunos casos liberando delincuentes, liberando criminales, alentando los procesos. Es decir, si es un movimiento político, ya no tiene nada que ver con esta chunga en lo que se ha convertido, ¿no? Las acciones de inconstitucionalidad. Así que la verdad es que a mí me da risa, que te digo, yo vi a la presidenta y se estaba riendo cuando le dijeron y cuando ella empieza a comentar, pero tiene razón, más de 70 acciones de inconstitucionalidad cuando saben que no tienen. Y mira, el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es coordinador de política y gobierno en la presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo, lo ha dicho varias veces y lo ha dicho abierto. El problema con muchos jueces y magistrados es que no han leído la Constitución, conocen algunas leyes del tema al que se dedican, pero el problema es que son prácticamente analfabetas en cuestiones constitucionales, y hay que tomar esto en cuenta. Pero otra vez, lo que están haciendo para mí, Toño, con lo que tenemos desde el día que empezó el paro, es un movimiento político para tratar de descarrilar, para tratar de afectar el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y de esa forma
de tener la Constitución. Ya tiene razón Beth cuando dice, ya no es una reforma, ya es la Constitución, pero no lo van a entender, van a tratar de sorprendernos mira, y ahí viene otra vez la vieja prensa, pero tiene una prensa que le va a dar cabida a barbaridad y media. Los periodistas no se ponen a pensar, pero no van a pensar porque no tienen esa capacidad, son negociantes de la información, del silencio o de la manipulación o de la mentira. Pero hay que ver la ley de amparo también, dice no proceden amparos contra la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque solamente el poder constituyente en el que se erige en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores con el 70%, más 50% más uno de los congresos o legislaturas estatales. Ese es el poder constituyente. Y para reformar la Constitución se requiere eso. El poder constituyente fue el que reformó la Constitución que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación o se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, pero pues van a mantener esa chunga y los empleados controlados claramente por Norma Lucía Peña Hernández van a mantener ese proceso para intentar desestabilizar, meterle el pie al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Esta mujer salió más ambiciosa de lo que parece, pero mira, lo que yo digo, no es ella sola. Atrás de ella hay un grupo político, económico o los poderes fácticos, algunos, ¿sí? En magnates, políticos como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, políticos cercanos a Enrique Peña Nieto. Es un movimiento político, así llegaban a la corte, así llegan a esta corte. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que decir, la verdad es que jueces como esta de Veracruz ya no solo se pasan de la raya, la verdad es que ya es una chunga y ya han tomado a chunga y hay que tomarlo nosotros como lo que están haciendo, pero hay que tener cuidado, Toño, porque están tratando, sí, desestabilizar al país. Eso es lo que les interesa, eso es lo que están haciendo y no se van a detener. Yo lo he dicho varias veces, para mí debían correr a todos como lo hicieron con Luz y Fuerza del Centro a los 55,000, y claro, hay cuestiones legales, se pueden afrontar a través de los fideicomisos a su liquidación conforme a derecho, a pero sí es un foco. Yo entiendo las cuestiones políticas, diplomáticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de los legisladores de Morena, diputados y senadores, que no alarman y que no van a salirse del papel que juegan reconciliando al país, pero nosotros no somos ni legisladores, ni somos la presidenta, y sí hay que decirlo, los 55,000 empleados del Poder Judicial han formado un partido político, y uno puede decir no todos, pero además un partido político violento que atenta incluso contra ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Toño Bet. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que, y suena tal vez a guasa, pero creo que lo problemático de que corrieran a todos los miembros del Poder Judicial, a todos los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial, no solamente estribaría en las protestas que tenemos ahora, ¿no? Que son protestas sin sentido si se pusieran a leer verdaderamente de qué va la reforma judicial y lo que está ya en la ley, en la Constitución, sino que pues seguramente se unirían a varios cárteles del crimen organizado o formarían ellos sus propios cárteles porque son muy delincuenciales en su actuar. Pero bueno, estamos pendientes de lo que pueda llegar a pasar. Y queridos compañeros, qué buena mesa, ¿eh? Qué bien nos lo hemos pasado aquí platicando con ustedes. Ha sido un viernes de maravilla. Qué bien nos la pasamos, Beth. Te digo, vente con nosotros cada vez que puedas. Aquí estamos siempre para pues echarle muchas ganas. Este espacio también es tuyo. Ay, mira, llegó el gatito, gatita del buen Paco. Esta es mi gatita, se llama Lima. Es Lima, a ella le gusta dormir en mis hombros. Cuando trabajo en las madrugadas, cuando escribo, duerme en mis hombros. Y tengo un gatito negro que es una pantera negro. Él prácticamente pasa conmigo todo el día cuando estoy trabajando y en las noches me abandona para dejarle lugar a Lima, que mira, ya sabe qué puede pasar cuando se le pegue la gana. Finalmente, yo soy como un esclavo de mis gatitos, de Lima, que es hembra, y de Ragnar, que es un macho. Pero los dos están muy pegados conmigo. Lima por las noches, aquí duerme en mis hombros, y Ragnar
que le gusta estar conmigo. Mire, tengo aquí a mi lado derecho, tengo, no se ve, pero tengo una silla con una cobijita, con un par de cobijitas que le sirven de cama, así que a veces se duerme en mis piernas, cuando se cansa, se pasa a su camita, así que aquí están mis dos gatitos, Toño, que prácticamente para mí son una maravilla, Betty, Toño. Yo amo los gatos, ¿eh? Yo también tengo dos gatitos. Bueno, tenía dos gatitas, hace un par de semanas se murió nuestra querida Pocky. No, esas tragedias familiares, bueno, además de la que sufrimos esta semana, pero sí, efectivamente, ahí nuestra queridísima Pocky, así, ¿no? Y todavía nos queda Mana, que son muy parecidas a tus gatitas, a tus gatitos y gatitas. Mana es una gatita blanca, muy gorda, por cierto, ¿no? Pero no la han visto por aquí porque no les dejo venir aquí al sótano, porque hay muchas cosas peligrosonas aquí, las cuido mucho, ¿no? Así como soy con mis hijos, así soy con los gatos. Y todo el mundo piensa que estoy loco, pero así es la vida. Y pues la pobre Pocky sucumbió hace un par de semanas, pero así, no sé, ¿no? Como aquí somos los periodistas, me gustan también los perros, ¿eh? En toda mi vida tuve perros también, pero me gustan más los gatos, la verdad. Pero bueno, querido Paco, querida Beth, ¿qué les parece que compartimos nuestras redes sociales? Además de compartir estos hermosos gatitos, estábamos contigo, Paco, de atrás para adelante. Por favor, comparte nuestras redes sociales. Toño, Beth, además de dejarles un abrazote fraterno y desearles buen fin de semana, mira, yo me voy a quedar con dos cosas. Yo quiero ver verdaderamente que esta jueza, Nancy Juárez se llama, ¿no? De Veracruz, encarcele mande encarcelar, detener a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo quiero ver eso, verdaderamente me encantaría verlo. Y el otro, yo me quedo con lo que te dijo Ramón Flores esta mañana, con la aclaración que hizo, que me parece fundamental, porque así él lo dijo, porque se manipuló, dijo, tenía prisa por llegar a México, venía de Nueva York. Yo me quedo con lo de Ramón Flores, que dijo, que tradujo verdaderamente lo que dijo el juez Brian Cogan, o le dijo a Genaro García Luna. No es igual al Chapo Guzmán, es peor que el Chapo Guzmán. Yo me quedo con estas dos cosas, Toño. Beth, de veras pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes, Toño, o antes si hay algo importante, ¿no? Como decían antes. No, totalmente de acuerdo, y lo has dicho tú, lo has mostrado en tu libro García Luna, El Señor de la Muerte. Si comparamos las andanzas de un personaje al que hicieron criminal debido a sus posibilidades, a lo que se enfrentó, que es el Chapo Guzmán, Joaquín el Chapo Guzmán, comparado con este cuate que se hizo criminal, que ya era criminal desde el principio, bueno, hay una diferencia abismal. Beth, por favor, también compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Con mucho gusto, querido Toño, como siempre, para mí es un honor estar aquí en Sin Censura, en esta casa del periodismo, donde siempre están pues haciendo esta gran labor tan necesaria para nuestro país y sobre todo pues en estos tiempos tan estelares que vivimos. Les mando muchos saludos a todas y a todos los que nos estuvieron viendo, a los que están por acá comentando, siempre muy activos, no dejen de hacerlo, de apoyar el periodismo independiente. Y bueno, a mí me pueden encontrar en todas partes, como aparece aquí en pantalla, como Beatriz Contreras Castillo o como @betcastillo con @ al final. Les mando un abrazo muy grande también a sus gatitos hermosos. Lamento mucho lo que pasó, querido Toño. Y bueno, por aquí nos estamos viendo, espero que muy pronto. Claro que sí, ¿no? Y la Casa de los Periodistas para gente como tú, periodista, la querida Beth Castillo, como el gran escritor y periodista, el buen Paco Cruz. Les agradezco, queridos compañeros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, mire, para presentar a nuestro siguiente invitado,